La importante decisión de comprar una casa con crédito hipotecario. Decisión que claramente no vamos a tomar a la ligera. Hay muchas variables que nos debemos de fijar, que si el enganche, el plazo, la tasa de interés, los seguros, las tablas de amortización. Y es que debemos detenernos a pensar porque el comprar una casa o un departamento con un crédito hipotecario puede consumir una gran parte de nuestros ahorros, tanto actuales como futuros. Entonces, ¿qué mejor que un comparativo para revisar estas diferentes variables? Y un primer punto es que cuando te acerques a un banco o una institución financiera, encontrarás que existen diferentes estilos de créditos relacionados a hipotecas o a casas en general. Algunos son los tradicionales para la adquisición de una vivienda, pero puede haber otros estilos para terrenos, de construcción, para mejoras, etc. Y como te anticipaba, existen diversas variables que debemos de fijarnos. ¿Qué enganche nos piden? ¿Qué plazos disponibles tenemos? ¿Cuál es la comisión por apertura? ¿Tasa de interés? ¿Costo anual total? ¿Qué seguros vamos a requerir? Y nuestra tabla de amortización. De ahí este tutorial educativo para aprender en qué nos debemos de fijar antes de seleccionar una hipoteca para una casa o un departamento. Y también quiero que este video tenga un toque realista. ¿Qué preguntas le haría yo a un asesor de algún banco, de algún crédito hipotecario? Claro, también contarte un poco de mi experiencia en créditos que he tenido. Y de paso, hagamos un buen comparativo de cuáles son las condiciones reales de bancos en este momento para créditos hipotecarios. ¿Cuál maneja mejores condiciones, mejores tasas y en general características? Bueno, a lo que venimos, hagamos grandes las letras chiquitas. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada. Te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Comencemos hablando de el desembolso inicial, porque claramente un banco no nos va a prestar la totalidad de lo que vale la casa, el departamento. Nos referimos al enganche, monto de desembolso inicial. En pocas palabras, una cantidad que ya debes de tener ahorrada, que debes de pagar a la parte que te está vendiendo cuando sea la transacción. Hay otros gastos que iremos detallando más adelante que también tienes que tener ahorrados en un inicio. El restante lo va a poner el banco. Algunos bancos pueden mejorar las condiciones conforme el enganche es mayor. Esto tiene una lógica detrás. Es menos riesgoso para el banco. Si tú estás poniendo un 30%, 40%, 50% del valor de la casa y el banco el restante, dice, bueno, esta transacción no es tan riesgosa porque ya pagaron de anticipo una parte interesante. ¿Qué pasa si solamente pagas un 10% de enganche? El banco va a decir, bueno, nosotros vamos a poner la gran mayoría de la transacción, es mayor riesgo y por lo tanto puede haber una tasa mayor. Y obviamente la cantidad de enganche va a influir en otras variables, por ejemplo, cómo queda tu mensualidad, cuánto ingreso te van a pedir, porque si la mensualidad cambia, pues también los ingresos que solicitan son distintos. Aquí un ejemplo de un mismo banco, en este caso BBVA, veremos de diferentes bancos, con una simulación para una casa que tiene el mismo valor, 1.724.000 para fines de un ejemplo, pero diferentes enganches y fíjate cómo queda una mensualidad de cerca de 18.000, mientras que la otra es un poco menos de 14.000, 13.900. Siguiente variable a considerar, el plazo del crédito, ¿a cuántos años vas a pagar la casa? En general, considerando la historia y muchas alternativas, podemos encontrar créditos que van desde los 5 hasta los 30 años. Pero déjame decirte que en las instituciones bancarias lo más común es encontrar entre 5 y 20. Y sí, tal cual, en muchas ocasiones vamos a poder seleccionar nosotros el plazo en conjunto con el banco. Quiero que el crédito sea a 10 años, a 15, a 20. Claramente eso cambia la mensualidad y también depende que lo aprueben. Pero veamos algunos ejemplos de diferentes estrategias, cuáles son las implicaciones de modificar el plazo. Con estos ejemplos tendremos más clara la estrategia. Por ejemplo, el caso de Carla. Ella se fue por un crédito a 10 años. ¿Qué va a pasar? Va a pagar mensualidades más altas, asumiendo que la casa cuesta lo mismo en los diferentes ejemplos. Ella va a tener que hacer un esfuerzo económico más fuerte, pero al final va a pagar menos intereses porque todo está concentrado solamente a 10 años. Pasando esos 10 años, ella ya va a ser propietaria de la casa. Bueno, dicho de una manera más formal, habrá terminado de pagar el crédito, liberará la casa de la hipoteca y ya puede decir que está libre de gravamen y esa casa es de ella totalmente. Veamos el caso ahora de Rodrigo. Él se fue por un plazo más largo, a 20 años. Sus pagos van a ser mucho más cómodos, una cantidad menor mensual, pero va a terminar pagando más intereses. Ahora, déjame contarte una tercera alternativa que yo he seguido esta estrategia, me siento identificado, pero te voy a contar cómo es. Este es el ejemplo de Pablo. También se fue a un plazo largo de 20 años. Sus mensualidades también quedan cómodas, pero la estrategia aquí es, en la medida de lo posible, dar adelantos. Oye, que llegó el aguinaldo, que llegó algún bono, alguna comisión, algo extra,
adicional a la mensualidad, dar un extra, pero no de forma obligada, sino en función de las posibilidades. Entonces, cada pago que se dé estos adelantos van a contribuir a disminuir la cantidad de deuda y por lo tanto los intereses que se van a pagar. Claro, eso depende mucho de las posibilidades. Oye, se podrá dar un extra, pero al mismo tiempo las mensualidades quedan relativamente cómodas. Digo, independientemente del plazo que se seleccione, se pueden dar estos adelantos y depende mucho de tus posibilidades financieras, cómo quieres que quede la mensualidad. De hecho, podrías preguntar en el banco antes de aceptar el crédito, oye, dame diferentes corridas financieras, quiero ver cómo queda a 10 años, a 15, a 20 y de ahí evaluar cuántos intereses terminas pagando y también cómo quedan las mensualidades. Seguimos con comisión por apertura. Algunos la cobran, otros no. Tal cual lo dice el nombre, es una comisión que algunos bancos suelen cobrar al inicio de la operación por aperturar y tener acceso al crédito. He visto que algunos bancos ya no la están cobrando o sacan promoción para exentarlas bajo ciertas condiciones. Y como ya lo mencionábamos, cada banco puede ir teniendo diferentes promociones, condiciones, irlas actualizando y las puede ir cambiando con el tiempo. Al momento de grabar este video, nos metimos a las páginas de diferentes bancos para buscar esta comisión por apertura, ¿cuál era? Vemos varios que rondan en el 1.25, en algunos casos veíamos que no cobraban o que daban un rango. Máximo puede ser hasta tanto, aunque ya al momento de la contratación podía haber promociones. Veamos un ejemplo de cómo lo tienes que buscar. Tal cual va a estar en sus folletos informativos, en su página, en los diferentes contratos, pero tal cual así lo encontramos en sus páginas. Comisión por apertura o comisión por contratación. Aquí nos ponían, por ejemplo, en Banamex, máximo 3%, por promoción podía ser menor, aunque ya navegando en su página encontramos que decían hay una comisión por apertura, pero hay ciertos beneficios o promociones y en este momento del 1%. Incluso buscando con más detalle para cierto tipo de créditos en ciertas fechas, incluso te dicen 0% de comisión por contratación. A lo que voy con todo esto, pues vale la pena indagar si hay alguna promoción, si bajo ciertas condiciones la puedes exentar, o te digo, hay varios que incluso ya no la cobran. Vimos ahorita este ejemplo promocional, ahorita vemos otro donde directamente te dicen en su página, esta no la cobramos. Aquí, por ejemplo, veíamos los términos y condiciones de uno de Santander y tal cual ponían comisión por apertura 0. No lo tomes a la ligera, puede parecer un número muy chiquito, es el 1%, el 0.5%, el 2%, el 3%, pues podemos estar hablando dependiendo del crédito. Por ejemplo, un crédito de una casa de 2 millones, pues de 20,000, 40,000, 60,000 pesos de inicio. También podemos encontrar que si cumples ciertos criterios con el banco, por ejemplo, tener la nómina, también te la exenten o la bajen. Este es otro ejemplo. HSBC te dice 1% para todos los clientes en general en este tipo de hipoteca, pero 0.5 en caso de que tengan la nómina con este banco. Con algunos casos encontramos una situación muy curiosa que te ofrecían diferentes estilos de comisiones. ¿Qué prefieres? ¿Una comisión por apertura, por contratación, en este caso de 1.25? ¿O la exentas, pero si das pagos anticipados vas a tener una penalización por pagar anticipadamente? Una cosa por otra. En mi estrategia que quiero pagar anticipadamente, pues esto no convendría. Son algunos trucos que vas aprendiendo. Yo lo único que pido a cambio, ahorita vamos a ver muchas más variables, es que me apoyes con una manita arriba y con algún comentario, algún consejo que le darías a alguien más para fijarse en un crédito hipotecario o que cuentes tu experiencia, cualquier comentario que quieras aquí compartirnos o simplemente si te gustó el video o no, nos lo puedes dejar para que esto llegue a más personas. Y es más, si este video llega a 2,000 manitas arriba el primer mes que se publica, hacemos una parte 2 con otras preguntas frecuentes o revisamos algunos temas a detalle. Un poquito más adelante decidimos de qué lo hacemos. Seguimos con tasa de interés. ¿Cuál es el costo financiero por prestarte este dinero? Aquí se puede poner un poco más complicada la comparativa porque cada banco tiene sus propias reglas de qué tasa de interés van a manejar. Y no solamente eso, van a manejar un rango, porque dependiendo el tipo de cliente, el enganche, tu nivel de ingresos y otras variables pueden manejar diferentes tasas. Esto ya lo mencionaba, puede ir cambiando con el tiempo. Al momento de grabar este video entramos a ver sus folletos informativos, sus páginas y vimos en muchos de ellos que hay rangos. Y fíjate el rango como es bastante amplio, entre un 9 y un 12, un 13 y tantos dependiendo cada banco. Entonces quizá no es tan fácil responder cuál es el banco que tiene la mejor tasa, porque pues depende. Oye, dado que el rango es bastante amplio, pues ¿qué tasa te están ofreciendo a ti? Y para que no digas esto se lo está inventando Manolo, te voy a dejar un pequeño extracto de un banco que dice: hipoteca fuerte, fija acorde al perfil de cada cliente. Desde un 9.38, luego 9.88, 10.18 y así hasta un 11.18. Ahí está el rango y tal cual eso lo sacamos de un folleto de información oficial. Y te ponía yo una imagen allá abajo.
¿Esa imagen de qué es? Una de las variables muy importantes para determinar tu perfil de cliente, tu historial crediticio, lo que le llamamos el buró de crédito. También hay otros factores como el nivel de ingreso, si ya tienes algunos otros productos, pero sin duda los ingresos y tu historial crediticio son importantes. Otros bancos, y como lo mencionábamos al inicio, te van a decir muy transparente, si el cliente da un mayor enganche, podrá tener el beneficio de mejorar su tasa de interés. Y ahí te dicen el monto, oye, ¿estás dando el 10% de enganche o estás dando un 30%? Pues te pueden bajar un poco la tasa por el tema de riesgo que ya comentaba. En algunos otros, como ya lo habíamos también anticipado, el tener la nómina puede ser algún beneficio. También existe esta portabilidad. Oye, es que la empresa no me paga directamente ahí. En ese caso puedes hacer un trámite, un proceso para que llegue el dinero primero al banco donde te pagan en la empresa y luego se haga una transferencia, este traspaso que se le llama este proceso portabilidad, para que te lo contabilicen como esquema de nómina. Pero no solamente te fijes en la tasa de interés, continuamos con la siguiente variable, el CAT, costo anual total. Como te das cuenta, el comparar créditos puede no ser una tarea tan fácil. ¿Por qué? Por las distintas variables, unos con comisión con apertura, otros no tienen, unos con ciertas penalizaciones, diferentes tasas de interés y cada variable es distinta. Por ello existe este factor, esta variable, el costo anual total, conocido también como el CAT. Dicho de otro modo, que en un número nos den el costo total ya englobado. Oye, la tasa de interés y que la comisión por apertura y otros seguros y otros costos que van a tener, bueno, dámelo todo ya englobado. No me lo des por partes, las rebanadas. Dime cuánto cuesta todo el pastel. Dime cuánto va a costar toda esta transacción. Entonces, esto ya va a ser un poco más justa la comparación al ya englobar todos los costos. Pero sigue teniendo una desventaja. Ese es el CAT promedio que le han ofrecido a sus clientes. No necesariamente es el que te van a ofrecer a ti. Y esto por lo que hablábamos de que existen rangos de tasas dependiendo del perfil del cliente, el enganche, el buro de crédito, las condiciones en general. Entonces, ese es un CAT, digamos, promedio, pero lo importante es cuando tú te acercas y te dan las condiciones tanto de tasa como de CAT personales. Aquí, digamos, es el resumen de lo que está publicado al momento de grabar este video en sus páginas. Vemos que algunos tienen un CAT promedio mayor, cercano al 13, 13.30, otros baja un poco, 11.70, 12.20. ¿Yo en cuál me fijaría? En los dos. Dime cuál es el costo financiero, la tasa de interés que tengo y también dime el costo anual total, el personal, no el promedio, para también saber cuáles son los costos ya de una manera más global. Lo malo que ese dato quizá no te lo pueden dar de manera inmediata la primera vez que vas a preguntar por un crédito hipotecario. Ahí te pueden dar estos promedios, la información que tienen en sus folletos, sus rangos. El ya específico, pues depende de que ya hayas entregado tus documentos, tu historial crediticio, tus ingresos, hayan hecho un análisis y quizás salga ya una preautorización que puede tardar algunos días. Ahí quizá ya vienen el dato de la tasa de interés y del CAT. Continuamos con otra variable importante, los seguros. Seguramente ya estés familiarizado con algunos seguros que existen en el mundo financiero. Por ejemplo, el seguro de autos, un seguro médico. Pero cuando se hace una transacción de un crédito hipotecario, también hay seguros que están detrás. Dos de los más comunes y que también van a venir desglosados en los costos de la transacción es un seguro de vida y un seguro de daños. Tal cual lo dice el nombre, un seguro de vida en caso de llegar a faltar. ¿Qué pasa? Se paga, se liquida la deuda al banco. Un seguro de daños, en caso de que pase algo con la casa, con el departamento, con la propiedad, también está asegurada. Hablemos ahora de algunas penalizaciones o condiciones especiales que pueden tener los bancos. Hay una en particular que creo que vale la pena prestar atención y son las penalizaciones por pagos anticipados. Como yo te mencionaba al principio, tú puedes escoger diferentes plazos, 5, 10, 15, 20 años. Mientras más largo sea el plazo, el pago mensual es más cómodo, pero terminas pagando más intereses. Pero ¿qué pasa si tienes excedentes? Oye, llegó el aguinaldo, llegó un dinero extra, puedes dar anticipos y ¿eso qué va a hacer? Reducir la cantidad de la deuda, un pago directamente a capital. Varios bancos no te cobran nada una penalización por un pago anticipado. De hecho, es algo que deberían de fomentar, que poco a poco, conforme lo puedes pagar, pues qué mejor, vas a pagar menos intereses. Hay unos que son muy claros y te dicen, los pagos anticipados no generan comisión ni penalización alguna. Y cada banco puede tener reglas específicas, por ejemplo, si la cantidad adicional que vas a pagar debe ser un múltiplo de tu mensualidad. En algunos otros casos tú puedes dar la cantidad que tú quieras o establecer un mínimo. Mínimo 1,000 pesos de pago adicional, mínimo 5,000 o una cantidad. Pero encontramos algunos hipotecarios que en sus folletos, en sus términos y condiciones, sí te cobran. Ejemplo, comisión por prepago del 2% si tus tasas que te dieron fueron del 9 y tantos. Podrás elegir entre pagar esa comisión
o cambiar por una tasa más alta. Es curioso, o te dan una tasa competitiva pero viene acompañada de esta penalización, o te suben la tasa pero ya no te cobran este pago anticipado. Hay que evaluarlo. Yo en lo personal busco créditos que me den una tasa competitiva y que no tengan este tipo de penalización, que yo pueda dar adelantos. Importantísimo, gastos adicionales. Hablábamos al principio del enganche, este costo inicial, por llamarlo de alguna manera, que tienes que desembolsar tú. Que los enganches, al menos los mínimos, rondan en un 5 o 10% y de ahí si das una cantidad mayor las condiciones pueden ser mejores. Pero recuerda que no te van a prestar todo. Pero existen otros desembolsos adicionales independientes al enganche que también debes de considerar tener ahorrados desde el inicio. Y aquí tenemos 3 de ellos: el avalúo, los gastos notariales o de escrituración y también algunos otros impuestos como el pago de predial cada año y de mantenimiento y algunos otros que vendrán después. Me quiero centrar en los primeros 2. El avalúo y los gastos notariales. Tú puedes llegar con el banco y decirle: oye, he acordado ya con el vendedor que esta casa me la van a ofrecer en 2,5 millones. El banco se va a querer asegurar que la casa sí valga eso, no vaya a ser que valga realmente 1 millón y que se esté inflando la transacción o que no corresponde el precio de mercado con la realidad. Esto va a determinar cuánto te prestan y si te van a prestar las cantidades que tú estás diciendo. Entonces, lo que estás haciendo es pagarle a un especialista, que muchas veces el banco va a tener un convenio o es directamente gente del banco, para que vaya a evaluar la casa, determinar un precio justo. Y sí, pueden ser precios y valores diferentes. El de la transacción, oye, entre el vendedor y el comprador se llegó a la cantidad de 2,5 millones y el banco dice que esta propiedad vale 2,600,000 porque hizo sus estudios, vio otras casas comparables, pero es independiente a los 2,5 millones de este ejemplo que ya habían pactado. El problema estaría si determinan que el valor de la casa, dado este avalúo, está muy por debajo. No, 2,5 millones que ustedes pactaron no es congruente con la realidad. Esta casa vale 1,5 millones. Ahí puede que el banco te diga: oye, ya no te voy a prestar tanto porque de acuerdo a nuestro análisis, el costo no es el que tú estás pactando con el vendedor. Te podemos prestar un porcentaje, el 90, el 80%, pero del valor del avalúo. Y el siguiente costo bastante importante son los gastos notariales que se dan al inicio de la transacción. Esto de hecho es algo muy importante, que la transacción se lleve a cabo en una notaría, donde ahí te van a apoyar con temas legales, van a validar que la casa no tenga algunos adeudos de impuestos, de la luz, del agua, que no tenga alguna otra hipoteca, que la puedan vender, que la persona que dice que la vende sea la persona que realmente es la dueña. Y los costos asociados a la notaría son elevados, suelen ser un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Depende. Yo he visto en el mercado entre un 4 y 6%, en algunos casos he visto ciertos portales bancarios donde hablan de un 8, de un 9%. Pero bueno, mentalízate que sí va a ser un 5 o 6% adicional del valor de la vivienda. Como te das cuenta, son muchas variables que debemos de revisar y de comparar. No es una decisión sencilla. Cada banco tiene diferentes ofertas, diferentes rangos, la tasa de interés, el costo anual total. Creo que algo muy saludable es acercarse con diferentes bancos, tener diferentes ofertas, hacer las preguntas que ya viste. Oye, ¿tiene comisión de contratación? ¿Tiene penalizaciones por pagos anticipados? Hacer diferentes corridas financieras. Que de hecho, creo que este tema sería interesante. Como lo mencionábamos, si este video llega a 2,000 manitas arriba, con todo gusto podemos hacer una siguiente parte viendo algunas otras preguntas frecuentes y quizá revisando tablas de amortización, que veamos el paso a paso diferentes estrategias de las tablas que dan los bancos asociadas a los créditos hipotecarios. ¿Qué te pareció este video? Regálamelo en los comentarios y también las preguntas frecuentes que quieres que se contesten en esta siguiente parte si llegamos a este reto de las manitas arriba. Un placer acompañarte en este video educativo. Nos vemos en la próxima clase. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.